Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Otro episodio de Ahora que estamos solos, ahora con Augusto Grilli Fox, nuestro invitado del día, especialista en analista internacional, ¿así fue? Exacto. Ante todo, como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Doxa y en nuestra página de YouTube, doxa.contenidos, para estar atentos a los nuevos programas que vamos publicando. Y sin más, le damos el arranque a este programa. Obviamente no podemos evitar hablar del evento geopolítico del año. Arrancó el año con un gran evento que fue la extracción, secuestro, invasión, vamos a hablar un poco de eso con Augusto, de Maduro de Venezuela y todos los hechos que esto desencadenaron. Bien. Así que bienvenido, Augusto. Muchas gracias, un gusto enorme poder compartir un rato con ustedes y básicamente entenderlo por ahí desde un momento, yo creo que la palabra es bisagra, o sea, viste como por ahí plantean desde algunos lados un momento histórico. Yo no le pondría emociones para tratar de meternos, ¿viste? Agarrar y decir es un momento bisagra indefectiblemente, porque además yo lo entiendo por lo menos desde esta suerte de supuesto desorden, de supuesto caos que está perfectamente pergeñado y con objetos concretos. Ahora, en materia de derecho internacional, en relación a la soberanía de los pueblos, en relación a la autodeterminación, que representa por un lado, y por otro lado que representa en cuanto a una intervención armada en Sudamérica, que creo yo que ese era el costo por ahí más caro en relación a lo que abre o a lo que puede llegar a pasar. ¿Se dio esta intervención armada? Sí. ¿Qué pasó automáticamente? Y se hizo una planificación teórica de 3 pasos que explicó Marcos Rubio, que me costó mucho ver ese Marcos Rubio que trataban de comparar con Kissinger, o sea, que la historia se encargue, pero creo que entre Marcos Rubio y Kissinger hay abismos. Habrá que dejar correr el tiempo. Sin duda, pero creo que acá no hay tiempo que corra como para... O sea, viste, por ahí soy muy... Todos hemos leído a Kissinger, sí. Y todos nos hemos apasionado leyendo a un gran ajedrecista mundial. Total, que te genera esa cosa cuasi maquiavélica, ¿viste? De que decís, no te voy a querer nunca, pero como te admiración quiero, y odio. como te quiero leer. O sea, sí. Con Marcos Rubio no me pasa eso, no me dan ganas de leerlo. Pues, la verdad no me moviliza, ¿viste? No veo como una gran diferencia. Tampoco le quería dar tanto tiempo a Marcos Rubio, pero bueno. ¿Se lo diste? Sí. Se lo ganó al tiempo, mirá lo que hizo. Lo logró, imagínate, casi si fuese por Trump, presidente de Cuba, ¿no? Sí. Pero en este marco genera una planificación en la cual hablan de estabilizar la cosa petrolera en Venezuela. Hablan después de generar las condiciones para los mercados externos y por último, dentro de un tiempo, cómo se pueden dar las condiciones para llamar a elecciones, convocar a los actores externos, entre medios, Corina Machado afuera. Lo primero que manifiesta esta estructura de Trump a contramano de el objetivo desplazar a Maduro es, por primera vez, no contemos con la oposición. Porque vos fíjate que en todos los marcos, con los distintos actores de Capriles, Guaidó, Corina Machado, siempre era desde la oposición. Ahora cuando intervienen, lo que plantean prácticamente es un saco a Maduro, pero genera un acuerdo directa o indirectamente con Maduro. Porque de hecho el propio Trump dice, no lo matamos nosotros. Nos tuvimos el trabajo de, más allá de que mataron a 80 venezolanos cubanos, asesinaron, dicen, va Delcy Rodríguez, una Delcy Rodríguez que no te la reconoce, o sea, con la cual dicen es la vicepresidenta, por lo tanto que asuma como presidenta. Pero por otro lado empiezan los grises legales. Un Maduro que no es presidente porque esa elección no se reconoció nunca, pero reconoces a su vicepresidenta y la pones en funciones. Che, para que te estás yendo muy, muy adelante y tenés 1000 temas que quiero decir. Bien. Primero dijiste no hablar tanto de las emociones. A mí me interesa un punto sobre las emociones porque voy a hablar muy en términos personales. Cuando me despierto a la mañana, que veo la noticia de que Maduro fue secuestrado, capturado directamente por los Estados Unidos en territorio venezolano, sacado de su casa con su mujer, y las primeras imágenes de Maduro con esos anteojos que entiendo que no le permitían ver y unos audífonos no le dejaban escuchar, esposado el tipo. Primero una sorpresa, fuertísimo. Después, una sorpresa, fíjate vos que llama la atención la sorpresa porque de alguna manera era casi crónica de una muerte anunciada. Digo, Estados Unidos venía haciendo todos los actos preparatorios para algo como esto que vimos. Siempre el hecho sorprende. Pero de alguna manera, lo que estábamos acostumbrados después de muchos años de un orden mundial
hegemónico norteamericano o norteamericano europeo, japonés, por así decirlo. Institucionalista. Claro, con las Naciones Unidas, todos los organismos internacionales, donde usaban, aparte trabajaban más con el, como le dicen, el soft, se me fue la palabra, estas intervenciones blandas, donde te presionaban económicamente, culturalmente, generaban esto, que decía vos, operaban con la oposición para generar insurrecciones populares y voltear a gobiernos, sanciones económicas. Exactamente. Nunca pensamos que era capaz de Trump de avanzar como avanzó. Por eso nos sorprende, creo yo. Segunda sensación, angustia. Angustia porque de repente, eso que, digo, la angustia está explicada por esto mismo. Pensamos que esas cosas no iban a pasar más. Y pasaron frente a nuestros ojos. Cuando leamos el libro de historia de cómo Estados Unidos intervenía en los gobiernos en América Latina, en distintas partes del mundo, bueno, uno lo leyó en historia, pero uno pensaba que eso había terminado en el planeta. Que era una instancia superada. De hecho, no te encuadra por qué un poco más en los discursos de la neoderecha. ¿Por qué hablo de neoderecha? Lo creo rápido, porque no me refiero a la derecha tradicional, sino a esta neo de Abascal en España, de Bolsonaro en Brasil, sí, de Orbán en Hungría. Si querés un poquito de Le Pen, porque Le Pen creo que no encaja de lleno ahí, y Trump, ponele, Boris Johnson también. Tiene esta lógica de haber empezado instalando el discurso. Cuando lo escuchamos a Bolsonaro decíamos, pero ¿por qué habla de marxismo este hombre? Sí. ¿Por qué habla de los rojos? Sí. Bueno, volviendo a lo que había pasado en la década de 50, 60, Guerra Fría. Ahora lo estamos entendiendo, porque lo están trayendo en forma práctica, en forma aplicada. Y de hecho, el resquemor y la sensación, creo que tratan de imponer la misma de aquel momento. ¿Y a qué me refiero con eso? En algún café lo hemos escuchado, ese comentario de, che, ¿y si llamamos y cuando hay elecciones acá no les gusta el resultado? Claro. No sé, o sea, pues ya si invadieron en forma física, territorialmente, Sudamérica, lo cual vos me lo preguntabas hace 6 meses, yo te decía, es una película mala, de bajo presupuesto, que no tengo ganas de ver, porque me parece no debería pasar eso. Tema también instancia que no estamos en los deberías, lo cual estoy en un proceso en el cual de decir, bueno, Estados Unidos no quería el multilateralismo, quería una lógica hegemónica. ¿Cómo contrarresta esta perspectiva multilateralista en un marco donde, si lo ves y se puede comer un asado tranquilo Donald Trump charlando, lo ves más cómodo con Putin charlando que con cualquier actor de la Unión Europea? Con Xi Jinping, yo no sé si le molesta tanto charlar, lo que le molesta es que sea el presidente de China, pero te aseguro que le gustaría más tenerlo en su equipo jugando. Entonces, o ser él el presidente de China. No creo que también. Bueno, estaba en las sensaciones, te iba a decir una tercera sensación, que es espectacularidad. Sin duda. Que es lo hollywoodense de la operación, de película, de Rambo, de un grupo comando entrando a las 4 de la madrugada, secuestrando un presidente, con toda la... como es Estados Unidos, ¿viste? Con toda esa cuestión del equipo Delta Force y los comandos y los aviones y no sé qué, que no es menor, porque de alguna manera, a ver, Estados Unidos nunca abandonó su presupuesto militar. Y de alguna manera, con los hechos puestos, bueno, lo tiene para usarlo cuando lo necesita. Hasta ahora lo usaba, por lo menos en América Latina, de forma disuasiva. Entonces, Estados Unidos les hacía saber a toda América, a todo el mundo, pero en América Latina ustedes saben que yo tengo el ejército más poderoso del planeta. En Medio Oriente tal vez se lo mostraba el poder, lo ejercía ese poder, concretamente ese poder militar, y acá lo ejerció en nuestros ojos, cerquita. Sí. Y yo creo que hay una intencionalidad de Trump de hacer esto. Fíjate vos que las declaraciones inmediatas siguientes son ojo México, ojo Groenlandia, era lo que te ojo Colombia. Lo que pasa es que spoileó lo que venía. Claro. O sea, te tiró te estrenó la 1 y te contó que va a ser Rápido y Furiosos 8, más o menos. Exactamente. O sea, y te contó la temática de cada uno, o sea, y la fue trabajando desde ahí. Ahora, cuando vos lo analizás también, por otro lado, yo te digo que para mí es el resultado o el diagnóstico de que Estados Unidos está en una crisis muy grande. Porque si no pone esta batería, no te tira los 8 estrenos de taquilla tratando de llenar todos los cines. Hay que ver también la capacidad de decisión y la proyección y los tiempos que maneje. Lo veo apuradísimo, porque yo creo que Donald Trump está de alguna forma tratando de anticiparse a una derrota estrepitosa en las próximas legislativas, o tratar de meter todas las medidas juntas para ver de qué forma puede llegar a reinventar. Porque en materia de política interna no le veo propuestas de gestión, de acción, que puedan evitar una derrota que lo pueda llevar a dejar en condiciones de impeachment. O sea, él se está anticipando diciendo, si no llegamos a ganar las legislativas que vienen, me van a buscar las vueltas porque a Biden debieron haber...
La cosa es que ya hay congresistas. Primero, falleció un senador el otro día que le quita una mayoría en California. Va a haber una elección que le va a colocar otro legislador. La diferencia le está quedando con 5 legisladores que se la rompieron el otro día con una medida para que no pueda intervenir sin pasar por el Congreso. Trump está unificando a la nueva bancada del Congreso. Y si llegan a tener los 2 tercios, cuidado. Yo creo que en este marco le va a costar mucho, porque encima las medidas proteccionistas que está aplicando Donald Trump no son medidas, corregime vos, que vaya a ver los resultados a corto plazo. Hizo un experimento para mí virtuoso en el cual demostró que el consumidor norteamericano no consume el producto chino por gusto o por elección, sino por necesidad. Porque el producto que tiene en góndola de consumo lo tiene en forma inmediata y a bajo costo. Y hoy la producción norteamericana no se lo puede poner a disposición a eso. Y le genera un problema grande. Entonces esta lógica de medida radicalizada para tratar de potenciar la industria, ni siquiera la va a ver él, que si la quisiera ver tendría que reformar la Constitución para ser reelecto, que ha amagado en alguna ocasión, pero ante el fantasma de tener que ir a una reelección, habilitando también a Barack Obama, sería muy duro para él terminar su vida, por una persona grande, perdiendo la presidencia contra Obama. Porque ¿qué pasa? No hay forma de habilitarlo a él legalmente para que sea candidato y de no habilitarlo a Obama. Sí, está claro. Entonces ahí también hay una particularidad. Ojo, estamos hablando todo de supuestos y de películas. Sí. Ahora, qué linda película, lo que podría llegar a ser una trastienda de esa. Bueno, tenemos esos desvíos profesionales que disfrutamos mucho de estas Total. cosas que suceden, porque nos gusta analizarlas. Pero bueno, genera mucha angustia también estos cambios tan abruptos de cómo funciona el mundo. Vos sabés que esto te decía de la espectacularidad y de Trump. Yo por momentos pienso que independientemente de Trump como dirigente, su estilo, su manera, por alguna razón, no es casual que emerge este liderazgo en Estados Unidos de esta manera. Yo creo que si emergió un Trump, mañana va a emerger otro Trump, con distintas formas. Pero lo que Trump representa, lo que Trump está intentando hacer, es lo que Estados Unidos de una manera, si quiere conservar su hegemonía internacional, su poderío internacional, tiene que hacer. Yo no digo que esté de acuerdo con esto. No, sí. Es una lógica, es un razonamiento. Estados Unidos viene perdiendo protagonismo en el comercio internacional. Bueno, Trump es el primer presidente de Estados Unidos que aborda de frente directamente el problema y lo está atendiendo. Está tratando de evitar la influencia china en todo el mundo, en América Latina. Algunos leen lo de los arreglos con Putin como una forma de no romper lazos con Putin para hacer la inversa de Kissinger. O sea, Kissinger enfrentó a Rusia aislándolo de China, o sea, aislando China de Rusia, y ahora va a enfrentar a China aislando a Rusia de China, tratando de generar puentes con Rusia para que China no tenga a Rusia como un aliado. Son lecturas. Sí. Que nunca vamos a saber la verdad de las cosas, o por muchos años por lo menos. Sí. Bueno, y ese orden que ya se venía rompiendo hace rato, o sea, uno cuando empieza a ver las balanzas comerciales de los distintos países, te empezás a encontrar que cada vez son más dependientes de China que de los Estados Unidos, las economías mundiales. Bueno, Trump lo hizo. Entonces me decís, mira, no sé si Trump va a poder seguir avanzando porque tiene elecciones legislativas que se le vienen encima. La política doméstica en Trump no parecería estar dándole muy bien, por lo menos desde afuera parece así, ¿viste? A veces te sorprenden los resultados. También yo no me caso con esa lectura, ¿viste? Cuando fue el caso del alcalde de Nueva York, socialista y musulmán. Pero bueno, sí, igual es otra parte, tiene sus particularidades de la campaña, que yo creo que de hecho por ahí hablan mucho. Pero una cosita. Sí. Nueva York, la composición social de Nueva York no tiene nada que ver con la mayoría de los estados norteamericanos. Totalmente. Entonces es muy difícil trasladar ese resultado al resto de Estados Unidos. Mira, volviendo al principio del desarrollo del análisis que haces, sí. Yo lo que interpreto por otro lado es que de hecho comparto que hay una envalentonada y una decisión política por parte de la gestión Trump de avanzar sobre los temas. Ahora yo lo que no, o sea, primero creo que lo hace porque evidentemente no había muchas más opciones. Y por otro lado, yo no sé si los resultados que están buscando, si se les están dando esos resultados. De hecho, para mí, en parte, que hayan avanzado con las intervenciones armadas es porque la guerra comercial como la diseñaron no les están dando los resultados que ellos pretendían o que buscaban. De hecho, vos fíjate que yo creo que, obviamente no creo que haya sido involuntario, pero el reconocimiento, la utilización del concepto de los BRICS por parte de Trump en sus discursos, creo que es una manifestación de esa derrota. Reconocerlos como estructura. Que haya sido noticias que los BRICS en forma conjunta estén haciendo prácticas militares, también es otro tema. Que Estados Unidos haya vendido armamento a Taiwán por $11.000 millones y a la semana China desarrolle
prácticas con municiones reales habla de otro aviso. Hay una cosa tensa y permanente. Por otro lado, hacías referencia a la figura de Putin. Yo creo, y en este marco, o sea, yo siempre digo, si existiese si conceptualizáramos el rol de un presidente como un laburo, creo que Putin es el que mejor lo entiende. O sea, claro, claramente, no hay dudas. Viene el que lo discuta, no está viendo lo que está sucediendo en el mundo. Viene de los servicios y cuando se cansó de hacer servicios se dedicó a ser presidente, o sea, y dar las garantías y las condiciones para seguirlo siendo durante el tiempo que él lo considere. Entonces, un zar, casi un zar. Totalmente. Aparte, intelectualmente, insisto, no quiere decir con esto que yo esté abrazando a Putin. No, un tipo muy sólido. Brillante. Sí. O sea, un tipo que la capacidad que tiene. Creo yo que, de hecho, a nivel político global, los indiscutidos de los últimos, de este último lapso moderno, creo que son él y el Papa Francisco. Creo que no hay muchos actores tan indiscutidos como ellos dos. Uh-huh. Mira, otra cosa también te voy a decir, vos recién mencionabas la operación que llama la atención que hizo una alianza con el chavismo, por así decirlo, a diferencia de las gestiones anteriores que trataban de aislar al gobierno de Maduro, claro, aliándose con la oposición. Yo en este sentido me saco el sombrero, porque veo un nivel de pragmatismo e inteligencia de Trump en sus acciones políticas internacionales impresionante. Uh-huh. Mira, y ya toco el tema, de a poco nos vamos a ir acercando a la Argentina. ¿Cómo consiguió comprar la Argentina por 2 mangos, uh-huh, con un tuit del secretario de Tesoro y un préstamo de $1.500 millones que no es nada? Que ya se lo devolvieron. Que para cómo se lo tuvieron que devolver rapidísimo. Uh-huh. Y el tipo nos comprometió un acuerdo de libre comercio que es un beneficio en su gran mayoría para los para Estados Unidos en contra de la Argentina. Y además la entrega de cuatro represas hidroeléctricas por $700 millones. Un montón de cosas implicó ese rescate para que Milei pueda ganar las elecciones. Fíjate lo pragmático del tipo. O sea, inventó un swap que hacía años que Estados Unidos no hacía un swap como que hizo con Argentina. Uh-huh. Le adelantó parte del swap sin estar firmado. O sea, un montón de irregularidades constitucionales, legales, legislativas del propio de los Estados Unidos, sin embargo, lo hace. Uh-huh. Y quirúrgico. Y con lo de Maduro lo mismo. Vos decís, mirá, el tipo no invadió Venezuela. Uh-huh. O sea, le invadió coyunturalmente para secuestrar a Maduro. Uh-huh. Secuestró a Maduro. No armó una guerra abierta en Venezuela con el costo que eso implicaría, como Estados Unidos solía hacer en otras oportunidades. No arregla con la oposición venezolana, porque entiende que sería mucho más caótico porque va a resistir el poder. Los que detentan el poder hoy resistirían mucho más si Maduro saliera con la oposición. Digo, muy inteligente la forma, lo logró sin que pase nada. Hasta ahora, yo no sé si hasta ahora, por lo menos. Claro, yo no sé si lo logró, sino como que viene evaluando los resultados y en base a esto es como que va generando trabajos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál creo yo que es el tope o el límite que tiene? Su deseo final. Uh-huh. ¿Cuál es su deseo final? Tener a las petroleras generando, sí, como dice el negocios. ¿Sí? Sí. Las petroleras le han manifestado que no les gusta el plan de Trump, sí, porque no les da justamente lo que no da Trump, seguridad jurídica. O sea, es tan engorroso, ha ido tan en contra de las instituciones, las formas, que yo no sé si vos podés brindar después una estabilidad a 30 años con esto. Sí. Entonces es ahí donde lo demostrará él o las gestiones que vengan. Seguramente, pues, suponte que viva más de 100 años Trump, él podrá decir después, si yo hubiese sido presidente 20 años, esto no hubiese pasado. Yo lo hubiese seguido garantizando a mi manera. No lo sé. Vos me preguntás a mí, y yo soy institucionalista. Yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana. Yo creo que es muy carente. Hay que ver, capaz que no se vuelva a ese orden institucional preestablecido, o sí. Pero yo creo que no se va a volver a orden preestablecido, pero tampoco creo que vaya a ser la ley del más fuerte porque es insostenible. Bueno, yo te digo varias cosas, pienso yo al respecto de lo que estás comentando. Por un lado, no estoy tan seguro que el deseo final de Trump sea el negocio petrolero venezolano. Sí creo que es un interés que tienen. No creo que sea el deseo. Yo me referí al final en cuanto a este objeto. Sí, pero yo creo que el deseo final más importante que está detrás de esta decisión de secuestrar a Maduro es una señal geopolítica. Creo que ese, y eso lo logró, hasta ahora lo logró. Sí. Porque aparte, la sensación de impunidad es impresionante. Es decir, ¿qué se puede hacer? No hay ejército en América Latina preparado para resistir una operación como la que hizo, no sé si Cuba tal vez, pero no sé, no me animo a creer que Cuba. No creo que Cuba no creo que hoy Cuba la tenga esa capacidad. Sí creo que el límite lo tiene en Brasil. Bueno, digo, México,
ya le advirtió a México que va a entrar por su frontera norte con el argumento de narcotráfico. Ya está dando esa señal y creo que es el deseo más importante que se da. Después, respecto a la seguridad jurídica, te lo discutiría. Porque la cantidad de empresas norteamericanas que operan en las zonas más conflictivas del mundo, sí, y más inseguras jurídicamente y físicamente del mundo, digo, zonas de África y zonas de Medio Oriente, si es negocio, van y lo hacen. Conozco personas por mi actividad profesional que han trabajado en pozos petroleros en zona de Medio Oriente, con autos blindados, digo, y con sistemas antisecuestro. Y los tipos van y operan igual, con las situaciones más hostiles que se te ocurran para una empresa. Y son trabajos inmediatos de cortos plazos. Es ahí donde yo planteo que para mí a largo plazo no es sostenible. Bueno, no, y hay una discusión, sí. No, y hay otra discusión que es el petróleo de Venezuela, que es muy pesado. Las inversiones que harían falta para que eso sea productivo, sí, y sea rentable son enormes. Aparte, Trump está buscando bajar el precio del barril en términos internacionales, pues es su factor de competitividad contra China. Esto encarecería, si se hacen esas inversiones, encarecería la producción de crudo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo del petróleo está como un incentivo, pero para mí es secundario, no es lo prioritario. Y después, esto decías, yo soy institucionalista, se me ocurre, me decías recién, que esto dure mucho tiempo, la ley del más fuerte, porque es insostenible. Claro, que la ley del más fuerte sea sostenible en el tiempo no lo veo. Sí, lo que pasa es que, a ver, esto nos vamos a la literatura histórica, teoría política, historia política mundial, y los ciclos de orden duran un tiempo, y rotan, porque las cosas van mutando. Apareció un actor nuevo que se llama China. China está poniendo en jaque el orden mundial tal como lo conocíamos, y nadie sabe bien cómo salir de esto, O sea, lo que yo veo en el mundo es que nadie sabe bien cómo no hay una propuesta superadora internacional de las principales potencias que hegemonizaban el mundo hasta la fecha de cómo salir de esto. Porque lo que veo es repliegue. O sea, ¿qué están haciendo los países que... Salvo nosotros, sí. No, pero hablo de los países que impusieron el orden que nosotros conocemos. Me refiero a Estados Unidos, me refiero a Inglaterra, me refiero a Francia, me refiero a Japón, me refiero a la Unión Europea en general, pero Inglaterra, Francia principalmente. Se están replegando. O sea, sus dirigentes están yendo a caminos de proteccionismo, de cuidar sus industrias, de protegerse frente a las mercancías chinas. Estados Unidos haciendo lo propio, invadiendo Estados Unidos ya en otra escala. Entonces, nadie sabe bien por dónde salir, nadie tiene una propuesta. Lo de Trump es una propuesta no superadora, es de resistencia. Total. Es de resistir. Por eso comparto lo que decís vos, está demostrando la fragilidad que tiene la hegemonía norteamericana, la crisis de la hegemonía norteamericana. Y nadie sabe cómo salir de esto. Entonces, este ciclo que estamos entrando de incertidumbre global, que ningún país está mostrando una hoja de ruta de cómo reconfigurar el mundo hacia adelante, si no se están defendiendo de las crisis que está generando este actor nuevo que es China, me hace pensar que entramos en un ciclo caótico. Y si yo agarro el ciclo caótico pre-orden mundial que hemos conocido nosotros desde que nacimos, que es el orden post-Guerra Fría, y desde 1910 hasta 1990 o 1980, por así decirte, fue caos internacional. Se fue ordenando, o sea, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, hasta que se resuelve la Guerra Fría fue una situación de caos más que de orden, y se trató, digamos, ahí empezó a verse una propuesta. O sea, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, con estos aliados, construyeron una propuesta mundial, que fue las Naciones Unidas, que fue el sistema institucional internacional. Bueno, lo terminan de imponer cuando cae el muro de Berlín. Ellos ganan esa batalla internacional de hegemonía contra la Unión Soviética en la caída del muro de Berlín. Bueno, ese fue un orden que hemos conocido desde el 90 hasta ahora. Bueno, no veo todavía una propuesta de lo que viene. El BRICS aparece como nuevo indefectiblemente el BRICS es el actor que irrumpe y que creo que justamente es el que multilateraliza la cosa en forma definitiva. O sea, los números propios, o sea, las dimensiones de tener la densidad demográfica productiva y de consumo a nivel global que te representan India, China, Rusia, y lo que representó la ampliación de esta estructura, sumado a Brasil, etcétera. Creo que justamente es lo que definitivamente termina dándole el motivo a todas las acciones de miedo de Occidente, teniendo a un actor fundamental como Brasil dentro de esos BRICS y habiendo frenado el ingreso de la Argentina, porque vos fíjate que no hay una explicación, porque los grupos no se abandonan. De hecho, no tiene una explicación lógica el no ingreso de la Argentina a los BRICS. Ahora, en este marco, ¿cómo lo evaluamos? En el sentido de que yo entiendo por dónde vas y el planteo. Lo que te puedo decir es,
después de la caída del Imperio Romano todo se repitió. O sea, no ha habido, salvo que esta ocasión sea la que genere una instancia disruptiva. Yo creo que justamente lo que se va a dar es una pérdida del concepto de Oriente-Occidente. Creo que la cosa se multilateraliza, pero se integra. Que se integre no quiere decir que se globalice. Bueno, hay que ver esa integración para dónde termina disparando y justamente cuál es el rol de países críticos para el orden convencional de Occidente en relación a la estructura que ha representado esta suerte de alianza entre Netanyahu y Trump. Y esta no aceptación, si querés, europea en base al genocidio en Gaza. Bueno, es todo un análisis de acción inmediato que hay que ver cómo se termina de articular, porque de hecho, hasta en un marco donde vos podrías pensar cuál es el rol de Rusia para con Israel, y la relación personal de Netanyahu con Putin es muy buena. Bueno, ¿cómo se va a reordenar? ¿Cuáles son los desafíos en lo inmediato? Yo creo que justamente lo dijiste vos cuando lo empezamos a charlar, el BRICS creo que va a terminar siendo un actor, ya es un actor determinante, que justamente ha llevado a tomar las decisiones de miedo. Y si Trump termina avanzando de forma inmediata con estas acciones a nivel intervención, para mí es definitivamente porque no pudo resolver la cosa con la guerra comercial. No consiguió los resultados de esa guerra comercial que él pretendía. Sí, yo no creo que no consiga los resultados porque creo que nadie en su equipo esperara que los resultados sean de corto plazo. Creo que Trump entiende que necesita hacer todo junto al mismo tiempo. No puede esperar el resultado de la guerra de aranceles, digamos, para después ver si tienen o no funcionamiento, para después hacer acciones militares. Está haciendo todo al mismo tiempo. Porque no tiene tiempo para evaluar cuál es la mejor estrategia. Tiene que aplicar toda la estrategia en simultáneo. Yo ahí decido en una cosa. Yo creo que él pretendía, llevar plazos que no pudo terminar llevando. O sea, yo creo que él no quería hacer la cosa tan rápida, que hubiese pretendido tener algún resultado un poco más feliz de la guerra comercial propiamente. Vos fijate que cuando tuvo que generar acciones muy grandes o con países grandes no terminaron siendo tan profundas. Fíjate que con Brasil terminó diciendo mediante un diálogo político con Lula decidimos reducirlo, con Sheinbaum modera. La misma historia de las sanciones y de las sanciones y de los bloqueos económicos. Te sirven con países chiquititos. Ahora, ¿pudieron bloquear a Rusia económicamente o sancionar las sanciones económicas para con Rusia? ¿Fueron posibles? O sea, ¿les dieron el resultado que buscó a la Unión Europea y su Unidos? Yo creo que para nada. De hecho, le terminaron dando los recursos a Putin para potenciar un mercado impresionante con Irán, con Turquía y con China. O sea, y hay que ver, que no lo he podido trabajar en profundidad, cómo termina articulando con países como Mongolia, como Pakistán, bueno, hay todo un tema ahí. Sí, de todas formas, esta situación de Trump con los aranceles, que si vos no pudo avanzar de la misma manera con Brasil, México como países chicos, de todas formas, Trump ganó en esa pulseada. O sea, la estrategia de los aranceles hasta ahora ha sido exitosa para Trump. Hay un costo que todavía no se termina de ver, que es de política interna de Estados Unidos, es el impacto inflacionario que pueda tener este aumento de los aranceles de los productos importados, porque hubo un fenómeno que cuando se anunció todo este fenómeno de aranceles, que Trump dio todo un plazo, abrió negociaciones, decía, bueno, en 90 días se empiecen a aplicar estos aranceles estrambóticos, bueno, se adelantaron un montón de importaciones en Estados Unidos. Como que se estoqueó. Claro, los importadores decían, importemos ya antes que apliquen estos aranceles porque se va a encarecer todo. Bueno, eso hizo que el efecto económico, puertas adentro de Estados Unidos, el efecto inflacionario de estos aranceles, no se vea todavía en el corto plazo. Hay que ver cuál es el costo interno, porque en términos externos, Trump mejoró sus cuentas internacionales por estos aranceles. Eso es un hecho. Sí. Hay que ver cuál es el costo que paga en su economía doméstica con este resultado, que todavía no lo estamos viendo. Entonces hay una pregunta abierta, si ganó o no ganó con su política arancelaria. Pero que Trump impuso una nueva etapa de negociación internacional, la impuso. Sin duda. Y yo veo que el Trump de su segundo mandato, y es un Trump que vino con decisión tomada de avanzar así. ¿Viste? El tipo era, yo en primer mandato me di cuenta que no llegué, ahora arranco con todo sin parar. Y bueno, el tipo de la agenda, o sea, marca el pulso internacional lo está marcando Trump desde que asumió. Sí, yo lo que por ahí me quedó la duda recién en lo que planteabas de cuál puede llegar a ser el efecto de un sobreestoqueo de importaciones, y cómo puede llegar a terminar también modificando el mercado interno,
sobre todo cuando hay una instancia de desorden, o sea, cuando hay una instancia de caos por las políticas migratorias, Sí. por los resultados electorales que van llevando, que se van desarrollando en Estados Unidos, que de hecho un analista, un colega de la otra vuelta planteaba, que decía, son tantas las derrotas cortitas que está dando que esto le va a dar una planificación interesante como para anticiparse a Trump. Hay que ver si logra generarla, porque la realidad es que son instancias que no son previstas, con un Partido Demócrata que hay que reconocer que está empezando a encontrar una cara en el gobernador de California, que está empezando a encontrar un jefe de gabinete en el alcalde de Nueva York. O sea, el propio Trump con este tipo de acciones es quien está resucitando a la estructura, a una estructura demócrata que no dejaban de nombrar a Obama. Sí. Y de hecho que después de mucho tiempo, porque también un dato no menor para los demócratas, es que el actor determinante seguía siendo Kamala Harris, una Kamala Harris que es la abanderada de la derrota, como lo fue Hillary en su momento. Entonces hay que ver también cuáles son los objetivos y desde qué momento esto se empieza a poner en modo electoral. Sí, pero yo ahí lo que te decía recién, vamos a suponer que pierde Trump las elecciones que vienen. Gana el Partido Demócrata, no gana los republicanos, no gana un seguidor de él, no gana su sucesor. No creo que hagan cosas tan distintas. Sí, son distintos, defienden intereses distintos, pero se echó a rodar una rueda que es muy difícil de parar. Porque en parte lo que Trump hace es inherente a la agenda internacional de los Estados Unidos porque lo necesita Estados Unidos. Necesita frenar el crecimiento de China en el mercado internacional, el comercio internacional. Frenarlo de alguna manera. O sea, puede ser polémico lo que te voy a decir, pero vos sabés lo que le calza al status quo, porque aparte estamos de acuerdo en que la estructura Trump no es la tradicional conservadora. No es el Partido Republicano tradicional, sí. Es muy práctico porque primero, así pierdan. Bueno, hay que ver por cuánto pierden, porque si le dan los números, hay un impeachment para mí. Ahora vos sabés el status quo cómo le sirve impeachment porque no están dentro de sus cabales, lo sacamos, perdón por todo lo que hizo, lo sancionamos, le pegamos. Ahora vamos a volver a ser los institucionalistas que fuimos siempre, salvo este recreo que hizo este loquito, que no sé, sería el Remenkov norteamericano, si querés. Bueno, tampoco es una locura en ese marco. Por eso te digo que no va a ser menor que esta legislativa puede llegar a representar algo mucho más grande que varias presidenciales, en el sentido de que el número no va a ser menor, porque si el número le alcanza, chao movimiento MAGA. O sea, y mirá que hoy está fuerte, está pujante. Sí, igual tiene una cosa. Chao movimiento MAGA cuando perdió Trump, cuando hizo el intento de toma del Capitolio, todos lo dan por muerto. No, y acá está, es un error grave. Cambiando la escena global. Y fíjate que es algo que con las referencias populares han tratado de hacer en todos lados, más allá de la orientación derecha-izquierda. Ha pasado en Latinoamérica, ha pasado acá, ha pasado en Brasil. Bueno, fíjate, no sé si leíste Los Ingenieros del Caos. Sí. Bueno, cuando repasaba ese libro, que es premonitorio, la verdad que es impresionante porque ya el tipo ve el fenómeno mucho antes de lo que se vuelve a escala global. Ninguno de esos gobiernos cayó por errores propios. Cayó por avances de la oposición, cayeron por errores propios. Trump, y sin embargo, cuando pierden elecciones por muy poquito. A Trump se lo lleva puesto el mal manejo, el desmanejo de la pandemia. Bueno, pero digo, por muy poquitito pierden y quedan sus imágenes muy fortalecidas. Lo mismo que Bolsonaro pierde en balotaje por 2 puntos contra Lula. Pero de hecho, bueno, el fenómeno... Cuando parecía que el tipo no tenía chance de ser reelecto. Y tenés particularidades. El fenómeno Brasil en el sentido de que a mayor distribución a mayor capacidad de acceso a ascenso en Brasil, mayor polaridad. O sea, se ha polarizado a un punto en el cual pareciera que repele que haya un ascenso de clases en Brasil. Y en el caso de Estados Unidos también con claridad podemos identificar que hay una ruptura de la cosa política, de la política convencional. Acá en la Argentina no se leyó en su momento que los partidos tradicionales perdían. No se leyó en su momento que los oficialismos perdían en todos lados. Y Argentina no fue la excepción. Si querés, la gran excepción fue Francia, por una estrategia muy interesante a nivel político por parte de Macron, en el cual supo polarizar la figura de Mélenchon hacia la izquierda, a la derecha la de Le Pen, y pasar por 2 puntitos por el medio. Pero si no hacía eso, no ganaba ni Le Pen, ganaba Mélenchon. Bueno, ahora los oficialismos siguen perdiendo. No se ha dado esa ruptura. Yo lo que también entiendo es que a nivel político, a nivel económico y a nivel social todavía no terminamos de ver
el daño que generó la pandemia. Sí. Hay que ver cómo termina o qué vuelta de timón da estos 3-4 primeros meses de este año, donde vemos que, por ejemplo, la firma del TLC entre Argentina, entre el Mercosur y Unión Europea, es más una medida, es la gran medida preventiva de Europa. Es la medida de, bueno, por lo menos tengamos un abastecimiento. Y de hecho creo que lo de Meloni a nivel recursos para Italia fue de una cintura que al día de hoy... No sé qué hizo Meloni. Meloni planteó que, o sea, cuando estaba todo listo para poder firmar, Meloni dijo, yo no firmo, se necesitaba la firma de Italia porque no llegaban al mínimo de países. Se suma al planteo de Austria, de Francia, Irlanda, en el sentido de, esto pone en riesgo las producciones por los reclamos que habían en Italia, y consigue finalmente un aporte de 45.000 millones de dólares para injertar a las producciones. O sea, que lo que hizo, utilizó negoció el voto a cambio de beneficios de la Unión Europea para Italia. Con una Francia que no podía no hacerlo porque se los comían crudos directamente, entonces supo canalizar una Meloni que la trataban de improvisada, de no política, se los comió cruda todo. Impresionante a nivel político lo de Meloni. Ahora, hay que ver este TLC que se ha firmado, si es en realidad una proyección a algo real o si lo van a querer utilizar en caso de necesidad. Yo creo que es más un cascarón para, en caso de necesidad, decir, muchachos, sí, abasténjanos a nosotros en forma directa, cuando hoy la Argentina con la Unión Europea tiene muy poco. Hoy es China, Brasil, Estados Unidos, pero sí. mucho después. Y con un Milei que sale a decir, che, con China no vamos a romper, porque China ha sido muy generoso en este marco de acuerdos con los swaps, porque es el principal socio comercial, porque no puede romper con China. Bueno, ya entrando un poco en el terreno argentino y la política internacional de Argentina. Vos dijiste recién, no tiene lógica que Argentina abandonó los BRICS. Bueno, sí. Bueno, por algo lo hicieron. Entiendo por qué lo decís, pero te respondo también, creo que vas a entender que digo, sí tiene lógica, porque Milei tomó una decisión de alinearse directamente con Trump, no con Estados Unidos, sino con Trump, con esta nueva agenda internacional de estos sectores económicos internacionales, que es elegir ser, a ver, ahora que estamos troscos, como decían, digo, es el camino de ser colonia. Eligió Milei, el camino de ser colonia. Porque Milei dice, listo, Estados Unidos va a tratar de imponer un nuevo orden, América Latina va a tener otro protagonismo para Estados Unidos del que solía tener hace tiempo atrás, y yo me anticipo a todos, y soy el primero que se alinea a ese plan de Trump. Le ha votado ha cambiado todas las tradiciones de Cancillería Argentina votando en Naciones Unidas, tema Palestina, tema, no sé, ya ni me acuerdo, pero todos los casos históricos que Argentina vota en contra, vota a favor de Estados Unidos. Yendo hasta en contra de las luchas históricas, o sea, de Malvinas. Hay que ver qué pasa ahora también, que ahí hay una duda, que eso es un punto no menor, que qué va a pasar con el traslado de la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, porque me ha llegado que no estaría tan cerrado el pase en abril, lo cual sería tremendo para la relación Milei-Netanyahu. Bueno, digo, el tipo se alinea y justamente, fíjate que decías, bueno, el BRICS es el nuevo gran actor internacional que pone en jaque de alguna manera el orden internacional que había. Bueno, ya Trump le sacó un socio, el más chiquito que tenían los BRICS hasta ese momento, que era la Argentina. De un plumazo le sacó un socio al BRICS, Trump, en esta política internacional, y Milei hace eso, y fíjate vos, Milei, en esa alianza con Trump, le salva las elecciones. Yo me animo a decir que Milei no es que hubiera perdido las elecciones por el hecho de que Trump no le pusiera la plata. Se hubiera generado todo un desencadenamiento de variables macroeconómicas muy parecidas a las del 2019 con Macri. Si Trump no salía con Scott Bessent, con el tweet, con el swap y todo lo que pasó entre las elecciones de provincia de Buenos Aires y las nacionales, probablemente Milei perdía las elecciones. Seguramente. Y había un olor a gobierno terminado en ese momento tremendo. Yo no sé si va a perder el gobierno Milei si perdía las legislativas, pero te aseguro que la película hoy sería otra película en Argentina. Sí, porque la fragilidad del modelo sigue estando. Sí, hay que ver cómo arranca el año, porque yo creo que el determinante va a ser la radiografía de la economía real. O sea, con los números y los índices que hay, que ahí es donde vos sos local absoluto, pero en materia de economía real, de construcción, de consumo, creo yo, no te voy a decir que no la están viendo porque ellos en teoría se dedican a esto, pero la realidad es que hay un factor muy sensible, muy delicado en un país de estas características, que creo que es imposible sostener en el tiempo
el maltrato y el descuido a la economía real. No me imagino, o sea, no tengo capacidad de análisis a proyectar en el tiempo este destrato de la economía real. Bueno, varias cosas te digo. Por un lado, los 90, no igual, porque los 90, los primeros 3, 4 años de Menem, hubo un crecimiento económico muy importante. Acá fueron 7 meses los primeros. De comercio, importaciones, se reactivó mucho. La economía venía con hiperinflación. Digo, la inflación que tuvimos nosotros en los últimos años, al lado de lo que fue finales de los 80, principios de los 90, no es nada. Estamos en Disney nosotros. O sea, la peor inflación que hemos vivido nosotros no se compara con lo que fue esos periodos argentinos. Menem logra unos años de... Pero digo, digamos, cuando se estanca la economía en 1993... 1994 fue una caída de la actividad económica año tras año. Llegamos al 2001, desempleo del 25%. Estamos en el 8%. Entonces digo, la sociedad argentina, mientras el sector mayoritario de la clase trabajadora, clase media, ese trabajador de clase media que tiene la Argentina, mantenga su trabajo y este sistema de importaciones sin aranceles, caída de los precios de algunos productos, acceso a viajar al extranjero, bueno, todo lo que se vivió en los 90... Mientras ese sector siga siendo mayoritario, la sociedad banca, o sea, la sociedad argentina en los 90 demostró que bancó mucha destrucción de la actividad económica real. Lo sostuvo. Gana de la Rúa, diciendo, voy a hacer el mismo programa económico pero sin ser corrupto. Como si el problema del gobierno de Menem era la corrupción. No lo era la corrupción. Los datos de la realidad mostraron que no. O sea, estalla la crisis del 2001 cuando el sector que seguía dentro del modelo le sacan los ahorros, le blindan los ahorros. Ahí explota todo. Pero hasta ese día... La sociedad argentina bancaba eso. Yo lo decía en otro episodio. Mirá lo que es la historia. Mientras votaban a un presidente que se ufanaba de ser el principal aliado de los Estados Unidos, que fue de la Rúa y Menem, a los 4 o 5 años tenías a la sociedad argentina recibiendo un estadio repleto a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Sí. Digo, fíjate cómo se da vuelta el sentido de época. En tan poco tiempo, el mismo país, la misma sociedad, invierte totalmente. Que ahí me interesa, no sé si es un tema que te queda como el aspecto más cultural a veces, las relaciones internacionales. Y hay un tema que es el BRICS. Es una construcción forzada, impostada de alguna manera. Porque es una alianza por necesidad, por geopolítica, por recursos, por mercados. Y la verdad que algo que sucede es que hay esto de Occidente-Oriente, decía, esto para mí se va a romper la lógica Occidente-Oriente. A mí me cuesta creer esas cosas, a veces lo entiendo por dónde lo decís, pero digo, pero la sociedad argentina es occidental. Sin duda. Viaja a Miami el que puede, digo, o desea viajar a Miami el que puede. No sueña con estar en China. Sí, está todo. Ahora está este fenómeno de China, viste lo que es China, la tecnología. Uno que conozco que viajó a China me contó que bla, 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 bla. Pero hay un fenómeno cultural en la matriz social argentina o de América Latina en general, mucho más inclinada hacia los Estados Unidos que hacia el BRICS. Que posguerra fría trae, ¿no? O sea, digamos que ahí hay, o sea, de hecho, en lo que es en esa suerte de lucha cultural, de batalla cultural, si querés, que hay una imposición que se viene dando, que para mí se da una disrupción, que por ahí la podemos entender como que se distorsiona desde el momento en el que por ahí se empieza a focalizar más los derechos de las minorías que los de las mayorías. Pero yo creo que en realidad lo económico decanta a lo cultural, o sea... Sí, pero no es rápido ese proceso. No, para nada, pero sí creo que es un proceso que se da. Porque además hay una decisión política por parte de China, una China que a mí me gusta siempre este ejemplo de que en el 2000 estaba ingresando a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, y que era vista como peligrosa a nivel global para generar inversiones porque no dan credibilidad, porque estaban sobreideologizados. Hoy es todo lo contrario. Hoy vemos a Estados Unidos más parecido a la China, a la China del 2000. La China antes de entrar a la OMC. Claro, y hoy la China de la OMC, que entraba a la OMC en el 2000, es más parecida al Estados Unidos del 2000. Defendiendo el libre comercio internacional. Vos ves estructuras chinas sentadas generando propuestas y los tipos no hay ideología, no te hablan de ideología. O sea, prefieren que los lleves a actividades culturales que discutir cuestiones ideológicas. Y la realidad es que vos ves la magnitud de la estructura comercial que ha generado
Y yo creo que China no ha sido... China viene ganando el partido por... Bueno, le han hecho un par de goles ahora, si querés. Pero tiene una cosa, China está en un lugar muy cómodo. Total. Porque China viene ganando terreno, tranquilo, sin romper nada. Vos fijate cómo no se habla de la ruta de la seda, sí. de la inversión de la ruta de la seda, algo, pero que... Bueno, no se habla, pero Trump la está tratando de frenar a la ruta, de poner una valla a la ruta de la seda. Fíjate lo que es la inversión en Perú, lo que es el puerto en Perú que se ha generado. Para la Argentina se había planificado una inversión de 24.000 millones de dólares en materia hidroeléctrica. Bueno, o sea, ¿qué es lo que creo? Que China entendió que su discusión no va a ir por ese lado y encima, esto lo planteo para ellos una ventaja, en el sentido de que China convoca a hacer negocios sin lo que entienden los chinos una limitación que tiene la Unión Europea, que es el ambiente. Yo tengo la visión más europea, no tengo la visión china. Pero los chinos te dicen... No me importa, rompe todo. Prende fuego lo que haya que prender fuego. Bueno, pero varias cosas ahí. Por un lado, una reflexión que es, fíjate vos lo cómodo que es la posición china, de su hegemonía comercial internacional, o esa hegemonía que está ganando en términos internacionales, que gana Milei, principal aliado de Trump en términos internacionales, o por lo menos la primera abanderado de Trump en términos internacionales, y sin embargo, el principal ganador de la política de Milei es China. O sea, Milei hace una política aperturista de acuerdo al libre comercio, vamos a avanzar para allá, vamos a estabilizar el dólar, la inflación. ¿Quién gana? China, pues te importa mucho más. Temu y Shane te está comiendo el mercado textil argentino. ¿Cuál? Bueno, fíjate lo cómodo que es China, que con un gobierno que salía de los Estados Unidos, el primer ganador es China. Claro. Y después, por otro lado, esto de la... No nos olvidemos del movimiento que hubo con la soja, o sea, esa cintura extraña de Caputo, como suele ser él, que termina generándole un problema muy importante a Estados Unidos y a Trump en particular. Entonces vemos que China está mucho más rápida de lo que uno se puede llegar a imaginar, de que hay una definición directa admitida absolutamente por Estados Unidos, de que Estados Unidos no se entiende potencia única, sino entiende que hoy la cosa es Estados Unidos y China, y que la capacidad armamentística de China es un complemento con Rusia. Hoy Estados Unidos tiene más que China, en teoría tiene más que China. Estados Unidos tiene más que Rusia, en teoría tiene más que Rusia. ¿Estados Unidos tiene más que los dos? No. Sí. Ahí hay un tema. Que es justamente donde lo que vos planteás, donde quieres jugar. A mí me parece que si, ya cerrando un poco la charla, en esta ruptura del tablero que conocíamos, este tablero ajedrez que habíamos conocido que se rompió, ahora se está rearmando el tablero, lo que avisó dos, si llega a suceder, es más parecido a un conflicto tipo Guerra Fría. O sea, no veo una reedición de un conflicto interimperialista o interpotencias como fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fueron las potencias matándose a bien quién se quedaba con los distintos mercados mundiales, sino que veo a dos potencias discutiendo en la periferia su hegemonía. ¿Sí? No entre ellos. O sea, ese conflicto entre China y Estados Unidos, si yo sumo el ejército chino más el ruso contra Estados Unidos y se pone pareja la cosa, o gana China y Rusia en términos militares exclusivamente. Pasa que esos dos bloques no están trabajando en un escenario de conflicto directo, sino parece más un conflicto parecido a Guerra Fría, que es conflicto indirecto, operando en otros países. Esto va a Maduro, hay que ver qué hace China con Taiwán, esto es un tema que no tratamos, que es como este cambio de la diplomacia internacional que hizo Estados Unidos secuestrando un presidente. Como Estados Unidos por ahí le ha dado las condiciones a China de avanzar. Bueno, fíjate lo que han sido las noticias hoy en relación a Rusia y Ucrania. Putin está en su momento más cómodo. Y un dato no menor, acá también corregime vos, es el fracaso efectivo y evidente de las sanciones económicas y comerciales que terminan dándole un dato histórico para mí a Putin, que es haber crecido, no mucho, pero haber seguido creciendo en guerra. No, la economía rusa, nadie podía creer cómo siguió el performance de su economía en guerra, se valoró su moneda, mejoró sus exportaciones, mejoró sus alianzas comerciales con el resto de los países que estaban. Y con un secuestro de 300.000 millones de dólares, o sea, se ha dado hasta ese lujo, o sea, es muy complejo. Y vos fijate cómo la Unión Europea bajó el tono en cuanto al uso de esos recursos. Sí. O sea, está muy incómoda la Unión Europea post-Merkel, o sea, la realidad es que el vacío que ha quedado después de Merkel en la Unión Europea, yo creo que les va a llevar mucho tiempo. Macron ni asomó nunca. Bueno, pero es que eso es lo que yo te digo. Estados Unidos le soltó la mano a Europa. Sí. Porque están... Y fíjate vos, también es un síntoma de debilidad de Estados Unidos. Digamos, empieza a soltar esas relaciones históricas porque empieza a hablar con Putin, dejando afuera a la Unión Europea de la conversación, y Europa se encuentra, no sabe para dónde ir. Porque Estados Unidos conducía ese bloque hegemónico internacional.
Bueno, ahora Estados Unidos se retira, dice, yo me voy a cuidar Estados Unidos digamos, Estados Unidos para los americanos o para los estadounidenses, europeos arréglensela a ustedes. Pero aparte vos fijate la movida virtuosa de haber sacado a Inglaterra de la Unión Europea para generar todas estas discusiones. Sí. Porque de hecho Starmer lo ha Sí, era un problema si estaba Inglaterra dentro de la Unión Europea. Que de hecho yo creo que el marco no sería el mismo. Hay que ver qué pasa, porque Starmer ha manifestado la voluntad de discutirlo, pero la realidad es que una vuelta, que yo creo que va a pasar, va a volver Inglaterra a la Unión Europea, mi sensación es esa, pero no es algo que vaya a pasar dentro de poco. Entonces, bueno, eso sigue dando un marco a esta multipolaridad que estamos hablando y a este costo donde vemos que una de las medidas más virtuosas que ha podido llegar a aplicar una Europa que no tiene capacidad de unificación es poder generar un TLC, que no es menor, pero sí. Mientras otros países generan intervenciones armadas, lo cual no comparto, pero digo, mientras uno genera intervenciones armadas, mientras el otro teje acciones comerciales desilogizadas a nivel global, el otro está generando un TLC que le costó casi 30 años. Sí, igual la Unión Europea, vos decís que no logró la unión, tal vez, en su sueño máximo de Unión Europea. Yo creo que llegó bastante lejos de todo. Claro, eso te iba a decir. O sea, una semejante alianza continental con países tan distintos, sí, con culturas tan distintas, haber logrado lo que logró es impresionante. En realidad mi crítica es es la etapa post-Merkel, digamos, la necesidad imperiosa de la Unión Europea de no poder manejarse sin un líder natural que sea pro-Unión Europea. Pero es que es dialéctico, o sea, la crisis global de comercio, del envejecimiento de su población, de los problemas de actividad de los inmigrantes que están entrando a Europa y todo eso, también hacen que no emerja todavía otro nuevo dirigente porque está reconfigurándose la sociedad. Seguro no, y es producto de un estado de bienestar permanente, porque, ojo, yo no estoy diciendo que el estado de bienestar haya sido un éxito, sino estoy diciendo que es el efecto de... Y te traigo otra colación, otro ejemplo. Me decís vos que resurge la idea de Obama en caso que Trump haga una reforma que le permita una tercera presidencia. Fíjate vos la incapacidad de los partidos políticos de generar nuevos referentes. Totalmente. O sea, Obama. No tenés nada nuevo para traerme. Obama fue presidente hace ¿cuánto? 10 años. Y cuando Biden fue un mal presidente, entre medio, cuando tuvieron que llevar a Kamala. Por eso digo, y el peronismo en Argentina sigue hablando de Cristina. Totalmente. Bueno, pero eso es un fenómeno dialéctico porque esos líderes no surge, o sea, uno no puede forzar que aparezca un líder, ¿viste? No puede decir, che, la máquina de hacer liderazgo lo sacamos. De todos modos, los motivos que ha tenido Europa creo que son distintos a los motivos que han tenido los otros. Seguro, son... De hecho, son más dolorosos por ahí los motivos de la Argentina, por los cuales no hay un reemplazo que por ahí lo que sea en Europa. Y también lo que sea en Europa, yo creo que hay una capacidad de influencia que eso sería para 2 encuentros más de Putin. O sea, claro, otro temón. Eso es una cosa, vos ves la figura de Italia, de Alemania, en relación al abastecimiento energético y lo ves a Merz y te parte el alma. Sí, sea, está totalmente coartado. O sea. Y te iba a traer esto de lo cultural que se me fue y quería volver un poco. Varios fenómenos, ¿viste? Primero el impacto en los dibujos animados orientales, digamos, de Japón, a los coreanos, las estrellas de pop, los gamers. Hay todo un universo del mundo gaming, de jóvenes, de argentinos, te digo, conozco casos concretos que miran torneos asiáticos de deporte, de fútbol, de Call of Duty, no sé, todos los juegos que se están jugando ahora. Digo, es una cultura que empieza a formar parte de nuestra cotidianidad, cuando antes era tan ajena. Te puedo sumar, tan ajena. Y te sumo algo más que por ahí está más neutralizado, pero me pasó la otra vuelta que me pareció algo durísimo. Entrar a la casa de un amigo en un cumpleaños y que estén viendo de fondo UFC. Claro. No lo puedo bueno, y otro hecho que esto me fascina porque el libro de Trotsky, ahora que estamos Trotsky, Mi vida en Trotsky, una autobiografía que escribe él, cuenta cuando exiliado se va a Nueva York. No en el exilio final que termina en México, no. Él tiene un exilio cuando lo persiguen en el primer intento de la revolución. Termina en Nueva York y él relata que dice, acá está el futuro del capitalismo. Él ve en la arquitectura, en el desempeño industrial de Estados Unidos, cuando llega, digamos, dice que llega al puerto y queda anonadado. Ya conocía Londres, conocía Francia, había viajado por toda Europa, el tipo llega a Nueva York y dice, acá está el futuro. Lo ve en su arquitectura. Y es lo mismo que pasa cada vez que alguien viaja a China, a las principales ciudades chinas, vuelve, dice, che, eso es otro planeta. Nueva York es viejo ya. No hay ciudad norteamericana que esté reflejando esto. Y te traigo otra cita interesante. En el libro Soy Roca, de Félix Luna, que es la biografía de Roca narrada en primera persona, escrita por Félix Luna en realidad. Roca le encarga, si no me equivoco, a su gobernador de Buenos Aires, todo el plan de obra pública de Buenos Aires. Fue el correo, viste lo que es hoy el CCK, el edificio, el Congreso, bueno, una serie, los edificios más importantes de provincia de Buenos Aires son hechos durante la gestión de Roca en su gran mayoría, y Roca le da una instrucción a su ministro de obra, no me acuerdo si era ministro o gobernador, no me acuerdo qué rol tenía. Dice,
todos los edificios públicos tienen que ser más grandes que los edificios de la iglesia. Porque en la arquitectura se ve el poder. O sea, el edificio más alto de Buenos Aires era la catedral. Hasta que construyeron los edificios, el Estado moderno, roquista, digamos. Sí. Hoy son los edificios corporativos de la finanza. O sea, ¿quién gobierna el mundo? Está en la arquitectura. Los edificios más importantes de Nueva York son edificios financieros. El resultado de la altura de Panamá. Bueno, bien. Y si vos te vas hoy a China, China en su arquitectura está reflejando que el futuro está ahí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y no sé si, no me he fijado cómo estamos para cerrar. Bueno, una reflexión y escuchar tu opinión al respecto. A mí me pasa en este concepto de izquierda y derecha, que trato de escaparles en los razonamientos porque a veces confunden en algunos casos, y además en este fenómeno de criticar a Trump en su secuestro de Maduro y su intervencionismo en América Latina y cómo lo está manejando la Argentina, etcétera, etcétera, que parece que uno quiere ser China, ¿viste? Y China me resulta tan peligroso o más peligroso en este contexto que Trump para la economía argentina. O sea, es una reflexión que digo, mire, fíjate vos lo que pasa, Milei baja los aranceles, negocia con Estados Unidos un tratado de libre comercio, pero lo que te entra es China. Lo que está destruyendo la industria textil argentina no es la industria norteamericana. Lo que está destruyendo la industria automotriz argentina no es la industria norteamericana, es la China. Es que te abono lo que planteas en el sentido de que China generó una intervención, digamos, un retroceso, si querés, de la propia industria, y la sobreideología del gobierno está llevando a profundizar esas garantías. O sea, es aplicarle capitalismo duro al abastecedor más real que existe, por lo cual yo creo que muchas de las políticas, yo no sé, el tiempo me corregirá, pero yo no sé si muchas de las políticas de influencia norteamericana le terminan dando una gran dimensión y un empoderamiento muy fuerte a la economía china. Puede ser. Yo no sé, quizás estoy equivocado, no es la economía mi fuerte, pero como analista de la cosa social, de la cosa política, me da por momentos la sensación de que este argumento de para la Argentina abramos el libre mercado, cueste lo que cueste. Si no podemos producir neumáticos, que cierren las fábricas de neumáticos y el que te va a abastecer no es Estados Unidos, claro, va a ser China. Entonces estamos viendo ahí, yo no sé si una suerte de torpeza por parte de Estados Unidos, y quiero que algún día alguien me cuente quién terminó dándoles las garantías y cómo terminaron de intervenir para darle la forma de que Trump llegase al gobierno. Mira. Bueno, o sea, es que me encanta la frase de Pablo Roca, no sé si lo escuchaste hace poco tiempo, cuando fue Bullrich a presentar a la UIA el proyecto de reforma laboral, dice Pablo Roca, dice que ustedes no entienden, le dice a Bullrich hablándole al gobierno de Milei, esto no es libre competencia entre empresas, son nuestras empresas compitiendo contra el Estado chino. Claro. Una competencia absolutamente desigual. O sea, es Pablo Roca pidiéndole al gobierno que no aplique esta sobreideologización del liberalismo duro, capitalismo duro, como decís vos, a China porque nos mata, básicamente. Es que de hecho me pareció, es más, me generaba, yo siempre, hasta que lo salió a decir, hasta que salió a pedir Galperín algo de proteccionismo, yo pensaba entre mí, ¿con qué cara va a salir? Salió. Puso la cara que tenía que poner y salió. Son empresarios. Sin duda. Son pragmáticos. Pero igual, el empresario naturalmente es pragmático y tiene que serlo. Yo creo que el empresario es el diplomático de la finanza. Ahora, fue contradicción, no pragmatismo directamente lo de Galperín, y me pareció, o sea, que se entienda, bueno, que eres polémica, toma. Sí. Fue penoso verlo diciendo, sí. O sea, decir. Pero vos sabés que, mira, me pasó con varias personas que salieron a decir, mirá, Galperín, y le escribían, Galperín, mirá. Ojo, digo, pará, la vez que estás de acuerdo con vos, lo salías a putear. No, pero yo digo, es que abracémoslo. Eso Marco, estamos con vos. Eso lo comparto, pero el hecho de agarrar y decir, che, boludo, querete un poco. Bueno, igual, o sea, si me pongo literal, pasa que el tipo es tan sorete para opinar. Sí. Yo creo, a mí un tipo que me queda. Mira, me encanta la empresa. Yo hago una diferencia. A mí la empresa Mercado Libre es un orgullo argentino. Es una empresa que me fascina. Me enorgullece que sea argentina, desarrollada por programadores argentinos, por emprendedores argentinos. Ahora, me parece un boludo. Sí, más allá en lo personal. A él me pareció un boludo, más allá de la empresa impresionante que construyó, me parece un boludo en sus opiniones políticas, cómo habla, lo despectivo que es para opinar, su forma, me queda como el orto. Pablo Roca me parece interesantísimo, ahora me comería un asado ahora con Galperín, no sé si Pero Galperín, si me pongo en la literalidad, el tipo no pide proteccionismo, el tipo dice, che, si van a dejar entrar a Shane a Temu, cobren los impuestos que me cobran a mí. Se entiende. O me sacan a mí los impuestos que me cobran, o se los ponen a ellos. Se entiende. Me están cagando. Pero, y tiene razón. Pero que venga de la boca de él cuando claro, las banderas que ha levantado. Después las boludeces que ha dicho, queda como un boludo. Sí. Con esto nos despedimos, entonces, Augusto.
Bueno, gracias. No, a vos, José, y muy agradecido. Igualmente.